Vamos de a uno. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tenemos la reentrega del TP2 2 semanas después de la entrega. Generalmente sí. No pusimos la fecha en el calendario porque se nos cayó el calendario, pero es después de que ustedes se entregan, tienen una semana para que nosotros les mandemos la corrección y después una semana para reentregar. Siempre es lo mismo. Mm, ¿Se evalúa la cantidad de memoria? No. Que me preguntes eso me hace dudar qué estás haciendo, pero no. Lo que se evalúa es cómo usás los punteros y la memoria, nada más. No sé por qué preguntaste eso. No sé. Pregunta rara. Pregunta rara. Bien, otras preguntas que tuvimos. ¿Cuándo aplicar destructor sobre los elementos? Los elementos le aplicamos destructor cuando un elemento del usuario abandona el hash. ¿Cuándo abandona el hash? Bueno, cuando lo sacan del hash o cuando es sobrescrito por otro elemento. Porque mi hash implica hacer 10 hash nuevos. ¿Cómo funciona eso? Si puedes explayarte un poco ahí. Hmm, ¿no funciona? Sí, medio raro. No sé. No estaría entendiendo cómo funciona eso. Medio raro. No evaluamos uso de memoria, pero hagan algo razonable, nada más. ¿Sí? Es como muchas veces le decimos, este algoritmo es más fácil plantearlo si recorren dos veces el vector. Está bien, estamos desperdiciando una recorrida. ¿Vale la pena hacerlo más eficiente y que se complique el código? Y yo qué sé, esto se va a llamar una vez cada tanto. No te compliques. Pero acá me está diciendo que para crear un hash creas 10 tablas de hash. Como que, che, cada hash que tengo 10 tablas más. Es como, no sé. Mis funciones uso estructuras auxiliares de punteros. Sí. Habría que ver exactamente a qué te referís. Para las búsquedas. Eso es lo que me lleva a otra pregunta frecuente. ¿Podemos modificar los TDAs que ya hicimos, tipo lista o ABB? ¿Pueden modificar, esto es canon, digamos, sí, pueden modificar los TDAs que ya hicimos, pero tienen que hacer dos cosas. Creo que le contesté a Valen hoy en el Discord. Uno, sí. Uno, tienen que justificar por qué van a hacer el cambio, ¿sí? Para eso está el informe. Y tienen que hacer un cambio que se corresponda, digamos, con TDA. Por ejemplo, si modifican la lista, TDA lista. Si me hace una primitiva de lista que sea, no sé, algo ridículo, por ejemplo, una función que se llame recorrer lista multiplicando por dos los elementos, que no tiene nada que ver con el hash, ¿no? Pero si me hace una función así, yo digo, che, esta función es una función que usa lista, pero no pertenece al TDA lista, no es una operación de lista, es una operación que no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, justifiquen que la operación pertenece al TDA, justifiquen por qué la necesitan, y después la segunda cosa es, si van a modificar el TDA, las pruebas tienen que estar. Así que tienen que entregar el TDA modificado, más las pruebas que ya tenían, más las nuevas pruebas que corresponden a esa nueva característica que implementaron, ¿sí? Mentir. ¿Pueden usar los TDA que ya hicimos? Sí, como dijimos el jueves pasado lo hicimos en clase de esa forma. Y simplemente definimos una estructura nodo que era más sencillo, me pareció. Y ya está. Pueden usarlo si quieren, pueden reutilizar lo que quieran, pero háganlo de forma ordenada. Si necesitan, por ejemplo, lista que van a necesitar, no sé, buscar el índice de un elemento en la lista, por ejemplo. ¿Pertenece a su lista? Bueno, sí o no, por tal y tal motivo, lo justifican, lo implementan, lo prueban. Yo implementé muchas funciones en mi hash para que se adapte al TDA que uso. ¿Está mal si nunca se rehashea? Sí, está muy mal. ¿Por qué? Uno. Porque el caso promedio de uno, pierdo el caso promedio. Sí, pero ¿por qué? Porque lo pedís, no, desaprobado. Se pierde lo de uno. ¿Qué significa se pierde lo de uno? Tenés un límite de elementos arbitrario. Para acceder a los elementos más rápido. Algo concreto, dígame. ¿Qué pasa si no rehasheo? No dije nada. Sí, dijiste. Se llena la tabla. ¿Pero qué pasa si se llena la tabla?
Degenera la búsqueda de elementos. Se desencadenan. Para el rehash hay que hacerlo cuando se inserta una cierta cantidad de elementos o cuando se una cierta cantidad de casilleros. Eso dije que, a criterio de ustedes, expliquen en el informe por qué. Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Si está bien justificado, no va a estar mal. Ahora, si me dicen, por ejemplo, necesito rehashear porque pierdo lo de uno, me dicen algunos. Pero ahora se me dicen, no hace falta rehashear, ¿por qué? Porque es un hash con encadenamiento. Es un hash donde los elementos se encadenan por fuera de la tabla. ¿Sí? Entonces, direccionamiento cerrado, hash abierto. Yo puedo seguir insertando elementos infinitamente y no pasa nada, va a funcionar igual. El problema con eso es que vas a tener después un montón de listas y para buscar un elemento tenés que recorrer todas las listas y recorrer una lista no es o de uno, claramente. Nosotros queremos que sea lo más óptimo posible. Entonces lo que queremos es que esas listas sean de un tamaño prudencial. ¿Sí? Lo que hablábamos el otro día. Che, tengo un hash que tiene, no sé, 1000 casilleros. El tamaño de la tabla es 1000. ¿Hasta cuánto admito elementos en las listas? Y no sé, yo qué sé, habíamos dicho el 10%, habíamos dicho si querés una cantidad fija. Justificame por qué. Entonces, si yo tengo 1000 elementos y la longitud máxima de la lista es de 4 elementos, bueno, yo sé que más de 4 no voy a recorrer. Si, digamos, estamos lejos del ODN, en ese caso, saben que el ODN no se calcula por un caso particular, aunque se les gusta hacerlo. Si tengo 1000, una tabla de hash de tamaño 1000, no voy a tener que recorrer más de 4 elementos para encontrar lo que busco. Sí, está bastante bien. Ahora me dicen, che, pero ahí desperdicias mucha memoria, o quizás, bueno, justifíquenme por qué, la cantidad que usan y ya está. Panda de colisiones. Porque la búsqueda se haría en ODN en el peor de los casos. Ah, supongo que eso es la respuesta de datos. No sé ese mensaje de dónde salió porque no lo veo. Chat. Se hacen muy largas las listas. Ok. Mensaje de Valentina que no está saliendo. Pero dice: en caso de tener una lista que ya llega a mi máximo de elementos, ¿estaría mal insertado en otro casillero? Porque no cumpliría el direccionamiento cerrado. Claro, si es direccionamiento cerrado, eso te complica después porque vos tenés que ir a buscar el elemento y no tenés idea dónde ir a buscarlo. Entonces, como que, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo sabes que el elemento que buscas está en otro lugar? Complicado. Entonces, mezclar direccionamiento abierto y direccionamiento cerrado al mismo tiempo es. Además, un mix de cerrado. Sería, claro, sería hash abierto y direccionamiento abierto. Es un despelote. Puede estar en cualquier lado la clave. Es complicado. Bueno, ¿alguna otra duda más de hash que haya que aclarar, que no quedó claro de la clase, de enunciado, de todas las aclaraciones que hicimos, la embarramos más? Así arrancamos con Python. Parece que no. Bien, excelente. Lo que vamos a hacer hoy es practicar un poco con Python. Vamos a implementar con Python los TDAs que ya implementaron. No sé cuántos. Seguramente de lista enlazada. Algo de eso vamos a hacer. No sé hasta dónde lleguemos. Vamos a intentar ver la mayor cantidad de características posibles de Python sin confundirlos demasiado. La idea es que practiquemos un poco lo que ya vieron con Mariano. Así después cuando vemos grafos e implementemos grafos con Python sepan de qué estamos hablando. ¿Sí? ¿Alguna duda puntual que tengan con Python ya mismo que quieran responder rápidamente? Le respondemos. Y si no, pasamos directo al editor y nos enchastramos las manos con Python. ¿Todo bien? ¿A la una? ¿Todo bien a las dos? Supongo que está todo bien. Vamos directo. Vamos directo. Excelente. Vamos al editor. Ese no es un editor. Ese sí es el editor. No, ese. Eso no es el editor. Ah, ese sí es el editor. Está bien. Estaba mirando otra cosa. Ok, ok. Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a arrancar con. Sí, arranquemos con la lista simplemente enlazada. Me parece que es algo bastante sencillo, pero no tan sencillo como para no ser algo aburrido. Hagamos una. ¿Vamos a hacer un hash abierto? No. Listo. Si llegamos, sí, pero no. Digo por lista.c, hagamos lista.py. Empecemos por el principio. Bien. Creamos un archivo .py.
Y lo primero que vamos a hacer, si estuviésemos creando una lista enlazada, vamos a hacerlo bien C, lo más C posible, y después lo vamos pythonizando de a poco. Si esto fuese C, ¿qué es lo que haría en primer paso? ¿Podemos hacer un hip, quizás? Llorar. Un struct. Struct nodo. Bueno, hagamos un struct nodo. Fin de estructura. Acá no hay estructuras, hay clases, así que hagamos la clase nodo. ¿Y la clase nodo qué tiene? ¿O qué debería tener? Dato. ¿Un constructor? No, no, un constructor no. No, tiene constructor, pero digo, ¿qué datos tiene que tener? Elemento y puntero elemento. Acá no hay punteros, son todas referencias. El elemento y el siguiente. Si yo necesitaría un elemento y un siguiente, ¿sí? Necesitaría esto. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? Es con un constructor. ¿Cómo hacíamos un constructor en Python y qué era un constructor en Python? Un constructor, si yo tengo la clase nodo, el constructor de nodo lo que va a hacer es crearme una instancia de esa clase, ¿sí? Un nodo particular. Es como si yo tengo un struct y tengo el struct nodo y después tengo la función crear nodo que hacía malloc del nodo y me lo devolvía inicializado. ¿Sí? Acá es lo mismo. Entonces vamos a tener el init, que va a ser nuestro constructor, que va a recibir... Podemos hacer que se construya directamente con el elemento, ¿sí? Dijimos que self hacía referencia al nodo mismo, en este caso al nodo que se está creando. Ya tenemos la memoria reservada, ya se hizo malloc y el resultado está en self, por ejemplo. Entonces hacemos que self.elemento sea igual al elemento pasado, ¿sí? Y hacemos que self.siguiente sea igual a qué. Sí, podríamos poner acá. Igual a qué. A nada. No apunta a nada, no hay siguiente. ¿Sí? Puntero, el siguiente no, una referencia. No, mis punteros. ¿Esto se pone confuso sin punteros? Se van a acostumbrar a que son todas referencias en realidad, sí. Se van a ir acostumbrando. Sí. Excelente. Entonces tenemos esto. Me perdí con self. Bien. ¿Cómo hago yo para crear un nodo en Python? Vamos a correr Python. Ahí está. Si yo tengo este archivo, ya tengo la clase creada, ¿sí? Nodo es una clase. Para un poquito más grande. ¿Sí? Definimos la clase nodo. Es como si fuese la estructura en sí, ¿sí? La estructura nodo. ¿Cómo creamos la estructura? Hacíamos malloc de algo y lo devolvíamos, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuese... Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, vamos a decir, def nodo crear, ¿sí? Si tuviésemos eso, elemento, si esto fuese C, haríamos nodo igual malloc, ¿sí? Haríamos un malloc, y después lo que haríamos es nodo.elemento, malloc nunca falla acá y me devuelve lo que yo necesito, sería elemento, ¿sí? Esto sería en C. ¿Quién había preguntado? ¿Caro? ¿Está bien, Caro? Esto es lo que haríamos en C, ¿sí? Ahora, en Python, lo que hace Python es decir, ¿vos querés crear una clase? ¿Querés crear una instancia de una clase? Bueno, si vos llamás al método init, o si vos definís el método init, yo lo que te voy a pasar como primer parámetro es el resultado de este malloc. ¿Sí? Entonces esto, en realidad, si querés, podés llamarle nodo. Python se encarga de reservar este nodo y te lo pasa como primer parámetro. ¿Sí? Entonces, malloc no existe, obviamente. Ese es el nodo. Cuando yo haga nodo, cuando uso la clase como una función, lo que está haciendo es llamando al constructor. Entonces, en realidad está llamando a este método. ¿Sí? El primer parámetro nunca se pasa. Entonces, yo le paso nodo y le digo 1. Lo que está haciendo es llamando a esta función. Como primer parámetro le pasa el resultado de malloc, digamos. ¿eh? Y como segundo parámetro le pasa el parámetro que le pase yo, 1. Entonces, mi nodo igual a nodo 1. ¿Sí? Entonces, mi nodo, ¿qué es mi nodo? Mi nodo es un objeto nodo. ¿Sí? Entonces, mi nodo.elemento, ¿a qué es igual? A 1. Y mi nodo.siguiente, ¿a qué es igual? A nada. ¿Sí? La nada misma. Es básicamente eso.
Puede tener cualquier nombre, pero en general se le pone self por convención, ¿sí? Pero de nuevo, el nombre no significa nada. Self es uno mismo. Es el elemento mismo que está invocando la función. ¿Está bien? Se respondió a la pregunta. Está más claro ahora. Excelente. ¿Está? Más claro con this. Bueno, pero este es otro lenguaje, chicos. No se puede. ¿Los parámetros de init pueden ser lo que queramos entonces? Sí, puede ser otro parámetro y uno más. Está bien que no estoy haciendo nada con eso, ¿no? Pero ahora cuando yo intente construir el nodo, le tengo que pasar los 3 parámetros que le pedí. No lo estoy usando, pero bueno. Sí, puedes hacer lo que quieras. Siempre el primer parámetro tiene que ser el objeto mismo que se está creando. ¿Sí? Ok. Ok, quedamos. Listo, tenemos nuestro nodo definido. ¿Qué más haríamos en C después de crear el nodo? Está claro que esta función init pertenece al nodo, ¿sí? Por eso lo vamos intentando. ¿Crear una lista soy yo o se corta? Quizás, díganme, me fijo que puedo hacer. No sé si puedo hacer mucho, pero si se corta avísenme y no sé, salgo y vuelvo a entrar. No sé. Perfecto, bueno, dale F5. Igual hay que hacer un método para agregar el siguiente o eso lo hacemos después. Y el método para agregar el siguiente es mi nodo.siguiente igual nodo 5, por ejemplo. Bueno, acá era cuando tenía muchos parámetros, ahí lo vuelvo a compilar. Sí, básicamente. Bien, entonces me dijeron, necesito una lista. ¿Qué forma tiene la lista? Bueno, hagamos otra clase. Lista enlazada, si quieren, o quizás es mucho lista. Más fácil de escribir. ¿Y la lista qué va a tener? Lo mismo, va a tener un constructor donde yo voy a definir en el constructor cuáles son los campos, digamos, las variables que van a formar parte de esa instancia de lista. No, esta sería la lista. Le pasamos algo que no, le inicializamos así nomás. Entonces, ¿qué va a tener, por ejemplo, la cabeza de la lista? ¿Cómo le llamábamos? Primero le llamábamos, pero bueno, esa es la cabeza. Igual a nada, porque no hay nada, todavía está vacía. Una pregunta, ¿ese REPL es de Emacs o estás usando el normal? No, es Python, es Python. Es Python. Emacs tiene un modo en el que uno puede interactuar con la consola y con el subproceso. Entonces yo, por ejemplo, si aprieto Control C, me manda todo este archivo, me lo manda a la consola, digamos. Entonces yo ya puedo hacer lista y ya está definido. Que tenga self primero igual none y self cantidad. Por ejemplo, self. Acá nos podemos hacer los cancheros, digamos, esto no sé, podemos hacer tamaño y podemos usar la N si quieren, no hay ningún problema. UTF-8, viva la Pepa. Eso era, cómo cargabas el archivo. Sí, 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 sí. Sí, la revivís, Python. Perdón, tengo una consulta. Sí. ¿El non vendría a ser como el null? ¿O sí, pero Ponele. no? Sí, 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 sí. Es algo como null. Ok, Significa que la variable no tiene ningún valor almacenado. No tiene ningún tipo asociado ni ningún valor. No es nada. Es la ok, nada ok. misma. Es la ausencia de valor. Punto para Python que por la ñ. Y por el otro día me dijeron que el más era punto a favor de C. Entonces. No hablamos al final de inmutabilidad la clase pasada, pero quizás en algún momento lo pueda meter hoy. Bien, entonces ya tenemos construido una lista. Yo ahora puedo hacer así, puedo venir acá y decir, crear una lista, ¿sí? Mi lista igual a lista. Y yo tengo mi lista, ¿sí? Ya está, tengo una lista. Y puedo hacer mi lista punto tamaño, me dice tamaño 0, y primero no hay nada, ¿sí? No hay nada en el primero. Perfecto, tenemos una lista. Ahora sí podemos empezar a definir las operaciones de lista, porque yo no voy a andar haciendo esto, ¿sí? No. Entonces, ¿qué operación podríamos definir? Por ejemplo, insertar podríamos tener. ¿Qué funciones reciben? ¿Qué funciones? ¿Qué parámetros reciben
Sort, no. ¿Qué parámetros reciben los métodos de una clase? Siempre recibe como parámetro self. ¿Sí? El primer parámetro siempre es el objeto que está invocando la función. ¿Sí? Entonces, esto es como, si, de nuevo, si esto fuese C, ustedes tendrían algo así que sería como de insertar lista, la lista donde quieren insertar el elemento y el elemento. ¿Sí? Esto es lo mismo. Como primer parámetro se pasa la lista. ¿Sí? Se pasa automáticamente. Bien. ¿No sería más fácil hacerlo puramente recursivo? Quizás... ¿Cómo lo harías puramente recursivo? ¿Usando solamente nodos? Hay unos pequeños problemas para hacer eso, pero yo te recomendaría no hacerlo puramente recursivo de entrada. Por motivo, nada más. Pero sí, escucho propuestas. Seamos copados, seamos iterativos. Yo no diría que iterativos más copados, pero bueno. Lo que sí es cierto es que siempre suelen entender los problemas de forma iterativa antes que de forma recursiva. Porque simplemente porque, no porque sea uno más difícil que el otro, sino que porque ya están condicionados a entenderlo así, ya lo aprendieron así, entonces les cuesta un poco salir de la iteración y pasar a la recursión. Pero es lo mismo. Empecemos iterativo y después, si a alguno se le ocurre, ah, esto podríamos hacerlo así, lo hacemos recursivo. ¿Cómo No, pero, hacemos? Sí, perdón. sí. Me refiero más que nada al struct. No sé si te acordás, por ejemplo, la primera vez que nos enseñaste la implementación de lista, Ujú. hicimos una lista puramente recursiva en la que la lista era de tipo nodo y la lista inicial era un nodo null, por así decirlo. Sí, la lista era simplemente un nodo. No Claro, había ¿no otra sería cosa. más fácil sin tener el intermediario, por así decir, de lista, controlar Sí. el primero y... Vas a tener un problema acá si haces eso. Y el problema es el siguiente. Si esto fuese C, nosotros lo que hacíamos era decir lista igual none, porque lo empezábamos en null. ¿Sí? Entonces después hacíamos lista insertar, lista, por ejemplo, un elemento. ¿Sí? Hacíamos algo así. Ah, claro, cada nodo va a tener las mismas acciones, o sea, cada nodo va a tener insertar, cada nodo va a tener Ese no quitar. es tanto el problema. Digamos, podría funcionar porque vos harías lista.insertar 1 y ya está. El problema es que el primero es none. Y none no es un objeto de tipo nodo. Es la nada misma. Entonces el primero como que se complica. Simplemente por eso. Ah, Tendrías que perfecto. crear el primero simplemente como un nodo. Pero se podría hacer también, digamos, no hay ningún problema. A ver, lo que propone acá el compañero es, podemos dejar esto en suspenso y hacerlo. Propone esto. Lista recursiva. ¿Sí? Entonces, una vez teniendo esto, lo que puedo hacer es decir, lista, creo una lista, la lista no la puedo crear vacía, ese es el único problema, pero creo una lista recursiva con el elemento, no sé, 4. ¿Sí? Entonces yo tengo mi lista que es simplemente de este tipo, y a este tipo le puedo decir def insertar que reciba a sí mismo el nuevo elemento, y lo que yo haría acá es fijarme, digamos, no puedo fijarme en self porque si self es non, bueno, sí, podría. No, self no puede ser non nunca, porque si no, no es un objeto que se invocó. Entonces debería fijarme uno más adelante. If self punto siguiente, si tengo un siguiente, lo que voy a hacer es llamar de nuevo a insertar a self siguiente insertar ¿eh? De elemento. Y si no, self.siguiente igual a insertar elemento. Y con eso ya tendríamos el insertar recursivo. Lista rec. Los puntos. Ahí está. Y con eso tendríamos un insertar recursivo. Sería simplemente esto. No podríamos tener la lista vacía. Esa es la diferencia con el DC. Sería más fácil hacerlo por un recursivo. Seríamos copados. Ah, eso ya había pasado. ¿Por qué self siguiente punto insertar? Porque digamos, yo tengo un nodo siguiente, entonces lo que hago es llamar a siguiente
llamo a insertar con el nodo siguiente. Y el nodo siguiente va a ser lo mismo. Va a entrar y va a fijarse. Si tiene siguiente, va a llamar a insertar con el siguiente. Y etcétera. Sería self siguiente igual nodo elemento, ¿no? Sí, en realidad no se llama nodo, se llama lista rec. No hay nodos. Sería todo recursivo, una sola estructura. Por eso digo que la parte recursiva a veces como que les cuesta caerle la ficha. Pero sí, digamos, poderse se puede. ¿A quién no le cayó la ficha en esta aclaración extra? Lo vemos. Imagínense el Yo primero. me perdí en, tipo, ¿por qué es punto insertar? Porque yo lo entiendo como que estás accediendo a self siguiente punto insertar, pero Self no es, tenés. claro. Vos fíjate, yo creo una lista. Creo una lista rec. Se crea con siguiente en nada. Si no tiene siguiente. Entonces, si a ese elemento que no tiene siguiente le llamo insertar, lo que va a pasar es, ¿tiene siguiente? No. Entonces va a entrar al else y va a decir, el siguiente, que no existía hasta ahora, voy a crear una lista nueva, ¿sí? Ese es el caso sencillo. ¿Esa parte se entiende o Sí, sí, eso hacemos un sí. dibujo? Listo, perfecto. Ahora, si yo vuelvo a llamar a insertar con el primer nodo, ahora el primero tiene un siguiente, ¿sí? Entonces, cuando yo llame a insertar, me va a decir, ¿tengo siguiente? Sí, tengo siguiente. Entonces, el nuevo nodo que tengo que crear no se va a encadenar después de mí, sino que se va a encadenar después del siguiente, posiblemente. Entonces, self siguiente es el nodo siguiente, es la lista siguiente, digamos, que es de tipo lista rec. Entonces, este que es el siguiente, le llamo insertar. Entonces, insertar, ¿quién invoca insertar? Bueno, el siguiente, no lo invoco yo. Entonces, de nuevo, si esto fuese C, esta línea sería equivalente a insertar self.siguiente elemento. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estoy insertando? En la lista que está conformada por el elemento que me sigue a mí. Entonces, ahí se hallan las llamadas recursivas. No sé si es tan claro, pero... Sí, sí, me quemaba un poco la anotación, pero nada, Sí, ahí se son entendió. elementos que están, digamos... En realidad es lo mismo que en C, porque vos tenés, si esta fuese tu lista, lista flechita siguiente era la siguiente. Y, digamos, el insertar sería el método insertar que le pertenece al nodo siguiente. Vos acordate que acá los métodos, las funciones, forman parte de la estructura. ¿Sí? Entonces los puedes acceder como si fuesen los campos en C. Es como si en C vos metieses las funciones adentro de las estructuras. Es eso mismo. Entonces, insertar es una función que pertenece al siguiente. ¿Alguno más que no le haya caído la ficha? ¿Sí? Bueno, listo. Entonces esto lo vamos a abandonar. Porque de nuevo, la parte recursiva es como que les hace patinar un poco el embrague. Vamos al insertar iterativo de persona normal. No es que no me guste el otro, pero bueno. ¿Cómo hacemos el insertar iterativo? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezaban ustedes? Pueden ir a pispear sus TP si quieren. Sí, fijarse. Recorrer la lista hasta que encontré un nodo que no tenga siguiente e insertar al final. ¿Qué pasa si el primero no tiene siguiente? Te detiene ahí. Bien, me voy a frenar, no ahí, sino donde dijo Bautista. ¿Ves si es null? Si es null, ¿qué cosa? La lista nunca puede ser null. Self nunca es null. ¿Por qué? Si yo llegué al insertar, ¿quién está invocando al insertar? Siempre tiene que ser una lista. Y siempre tiene que ser una lista. Self nunca puede ser null. ¿Sí? Self es el objeto que invoca la función. Si el objeto que invoca la función no existe, la función no pudo haber sido invocada. ¿Sí? Entonces ahí Camila dice, por ejemplo, if self.tamaño es 0, lo que hacemos es self.primero. El primero va a ser el primero que inserto, ¿sí? Así que podemos hacer así, ¿no? Y ya está, ahí se encadenó el primero. Y en cualquier otro caso, ¿qué hacemos?
¿Self es la lista o el primer elemento? Es la lista. Recuerden que estas son métodos que forman parte de la clase lista. Yo no puedo acceder a estas cosas si no tengo una lista. Es como en C, ustedes tienen una estructura de tipo nodo, no pueden acceder a siguiente si no tienen un nodo. ¿Sí? Esto es lo mismo, no pueden acceder a init o a insertar, bueno, ahí no pueden acceder a insertar si no tienen una lista. ¿Sí? Entonces, ¿quién está accediendo a insertar? Y la lista que le paso por acá. No entiendo entonces, ¿está mal si hago self.primero igual? No, no, es lo mismo. ¿Por qué va a estar mal? Es lo mismo, digamos, ¿cuándo el tamaño es 0 o cuando el primero no apunta a nada? ¿Nos falta aumentar el tamaño? Sí, pero todavía nos falta el else. No, se va a aumentar el tamaño en cualquiera de los dos casos. Ahora recorremos hasta encontrar un siguiente igual, ¿no? Puede ser. A ver, hagamos así. Hagamos self.primero. Y hagamos un while actual siguiente. Actual igual actual size of, no, ¿qué? No, siguiente. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando salimos del while, ¿cuándo salimos del while? Cuando actual no tiene siguiente. Entonces, actual.siguiente igual a nodo elemento. Y ya está. ¿Sí? Me dice, pero falta algo. Bueno, incrementamos self.tamaño más igual. Más igual. ¿Sí? Y ya está. ¿Hacemos una iteración usando como límite el tamaño de la lista? ¿Usando un auxiliar para guardar el último y después agregamos el nuevo nodo? No hace falta, podemos hacer sí, directamente. De hecho, el tamaño es redundante, porque podemos obtener el tamaño recorriendo la lista, pero bueno, para tenerlo más a mano. Bien, acá es donde tiene que levantar la mano los que no entendieron la solución, porque si no, después lo que va a venir después va a ser todo cuesta arriba. ¿Estamos bien? Dudas, consultas, inquietudes, sugerencias. Ya. Ya. ¿Todos entendieron? No puede ser. No puede ser. Me voy. Bueno, voy a suponer que todos entendieron o que se me cortó internet, cualquiera de las dos. Entonces, una vez que tenemos el insertar, vamos a... Porque con el insertar solo, digamos, no puedo hacer mucho. Podría, si querés, probar el insertar. Podría ser, por ejemplo, tenemos una lista. Lista igual lista. Creamos la lista y hacemos lista.insertar. Insertamos el 1, insertamos el 2, 3, 4 y el 10. 2, 3, 4 y el 10. ¿Sí? ¿Y esto funciona? Aparentemente funciona. ¿Sí? Lista es una lista. Lista.tamaño es 5. Lista.primero. Elemento es 1. ¿Sí? Siguiente elemento es 2, digamos, pero es incómodo acceder así, entonces nos gustaría alguna forma de acceder un poquito menos feo. Entonces podemos hacer una función que sea obtener, ¿no? De obtener de la lista que obtenemos. N, el enésimo elemento de la lista, ¿sí? ¿Cómo lo planteamos? Miren que después del obtener empieza a ponerse más pythonesco. Actual igual es primero. While actual punto siguiente. ¿Y cuándo cortamos? Porque yo no, digamos, quiero obtener el enésimo. Si era el primero, digamos, ¿cuándo corté?
con un contador. Podemos agarrar lo que puso Carlos, que de hecho, vamos así. Agarramos la primera parte de lo que dijo Carlos. Lo que puedo hacer es, mientras que n sea mayor a 0, actual es igual a actual punto siguiente, por ejemplo, y n menos 1. ¿Sí? Entonces cuando n sea 0 es que llegué al que tengo que obtener, y ahí ya puedo devolver. Para atrás, devolver actual.elemento, aunque hay errores acá y ustedes me van a decir cuáles son. ¿Funcionará esto? Yo creo que funciona. Lista.obtener 0. Lista, no, lista. Lista, obtener 0 me da 3, 4. Y el 4 me da 10. Y el 5 no sé qué me va a devolver nada. Sí. Entonces, ¿cuál es el error? Un while actual siguiente elemento distinto de n. Actual siguiente elemento distinto de n. Yo no estoy buscando un n dentro de los elementos. Estoy buscando el enésimo elemento. Así que no sé. Ah, ahí se dio cuenta Camila. Está bien. Mayor o igual a 0. No, ese no es el error. El n no puede pasarse de tamaño. Y el n no puede ser menor a 0 tampoco. Entonces lo que podemos hacer es decir que n va a ser el mínimo entre el n que me pasaron y el punto tamaño menos 1, ¿no? Porque si yo tengo 4 elementos, 0, 1, 2, 3 son los valores posibles. Entonces tamaño menos 1. Y bueno, tampoco puedo ir por abajo de 0, así que va a ser el máximo entre n y 0. ¿Sí? Y ya con eso creo que estamos cubiertos. Creo. Entonces, tamaño, no, esto no es C, esto es tamaño, ahí está, sí, la mala costumbre. Entonces lista obtener cualquier número grande me va a dar el último elemento, y lista obtener, por ejemplo, menos algo me va a dar el primer elemento, ¿sí? Podría tirar un error también, che, si se te va de los límites, tirar un error, más fácil así. También puedes hacer algo como if n in range también, sí, pero dijimos que no. Más adelante. Más adelante. Primero empecemos tipo C, si no, estamos al horno. Eso es como hacer lista, posición, ni. Eso lo vamos a hacer después. Pero sí es como hacer eso. O sea que no importa que nos mande el usuario, siempre devolvemos algo. Sí, en este caso sí. Podríamos, digamos, acá lo que estoy haciendo es decir, a ver, me pasaron un n. ¿El n entre qué número y número puede estar? Primero, no puede ser menor a 0, ¿sí? O empecemos por acá. Primero, no puede ser mayor o igual que este tamaño, ¿sí? Yo tengo una lista con 3 elementos, las posiciones posibles son 0, 1 y 2, ¿sí? Entonces, el n tiene que ir hasta tamaño menos 1, que es 2. Si n es más grande que eso, esto va a ser menor. Entonces se queda con esto. Si n es más chico que esto, por ejemplo 0, se queda con 0, porque se agarra el menor entre los dos, ¿sí? Esto me asegura que yo no me pase para arriba. Me quedo con el mínimo entre los dos. Si n se pasa del tamaño máximo, me quedo con el último, ¿sí? Si tamaño era 0, acá puedo tener un menos 1, pero bueno, este de acá se encarga. Si me pasa un n que es negativo, el máximo entre algo negativo y el 0 siempre va a ser el 0, ¿sí? En cambio, si n es más grande que 0, va a quedar eso porque es más grande que 0. Es básicamente eso. De hecho, en C lo hicimos esto. Por lo menos una vez me acuerdo que lo hicimos. No es que lo inventé yo. ¿Listo? ¿Avanzamos? Avanzamos. Perfecto. Entonces, ahora ya tenemos un insertar y tenemos un obtener. Entonces, ahora sí puedo verificar que mi lista más o menos funciona, ¿sí?
Entonces podría, por ejemplo, introduzcamos los mismos problemas que teníamos con lista en C. Si yo quiero recorrer la lista e imprimir los elementos, en este caso, ¿qué debería hacer? Bien C, lo más C posible que se les ocurra. ¿Cómo hacemos? Un printf. Si lo hacemos bien C, esto sería i igual 0. Y hacemos un, si quieren, un while. Mientras que i sea menor a lista.tamaño, hacemos printf de lista.obtener i. Printf. Print. Sí, printf. ¿Sí? Entonces, si yo corro esto, ¿qué me va a imprimir? 1, 1, 1 porque no avancé. Ok, está perfecto, tienes razón. Y más. Y más igual 1. Obviamente no iba a funcionar. Ahí está. Ahora me imprime 1, 2, 3, 4, 10. Sí, me imprime los elementos que puse en la lista. ¿Sí? Está perfecto. Genial. Excelente. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a plantearlo ahora de otra forma un poquito más copada. Si hasta acá estamos, les recuerdo que si yo hacía esto con una lista de Python, lista Python es 1, 2, 3, 4, 10. La forma que tenía yo de recorrer la lista de Python era for item in lista int item. ¿Sí? La pregunta es, ¿puedo lograr algo parecido? Sí, puedo lograr algo parecido. Entonces, si yo corro esto, lo que va a pasar es que va a funcionar. ¿Sí? Me va a recorrer la lista con esta sintaxis de for item in lista. ¿Sí? Con dos indentaciones salís de la clase. No sé si fue un chiste. No, tipo de la clase que estabas definiendo. De Ah, lista. de la clase. Pensé que me iba de la clase por intentar Ah, mal. no. No. Digamos, la clase empieza en el nivel 0 de indentación. Las cosas que están dentro de la clase empiezan con un nivel de indentación. Las cosas que están dentro de eso tienen un nivel más de indentación. Entonces, básicamente, para salir de la clase tenés que volver al nivel 0 de indentación. No sé si esa era la pregunta, pero... Sí. Pero, tipo, yo me refería no a las indentaciones, como a los espacios. Tipo ¿Qué espacios? no sé cómo se dice, tipo a la línea, con dos líneas de diferencia. No, puede estar ahí. ¿Ah, sí? Ah, Sí, genial. sí, eso funciona. No hay problema. Lo que importa es la indentación, nada más. Espacio vertical no tiene ningún sentido. Excelente. Bueno, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo no asustarlos? Python tiene el concepto de generadores. Pueden pensar los generadores como un elemento al que ustedes le pueden... Es como piénsenlo como un iterador, ¿sí? A un iterador ustedes lo que pueden hacer es pedirle el siguiente elemento, ¿sí? Pueden ir recorriendo el iterador paso a paso. No hace falta que recorran todo de una. Y pueden recorrerlo de a poquito. ¿Cómo logramos eso en Python? Hay un método especial que le podemos agregar a una clase para decirle, esta clase es iterable. ¿Sí? Hacemos un iterador interno sin eso primero. Un iterador externo. Yo creo que no. Hagamos un iterador interno primero. Sí, hagamos un iterador interno. Lo menos traumático, no sé qué es lo menos traumático, ese es el problema. Porque el iterador interno me va a servir después para lo siguiente. Hagamos un iterador interno. Hagamos un iterador interno. Hagamos un con cada elemento primero. Hagamos esto, que me va a servir para mostrarles dos cosas más de Python antes de meternos en Python. Con cada elemento obviamente va a recibir la lista y recibíamos una función, ¿sí? La función que vamos a aplicar a cada elemento de la lista. ¿Sí? También podemos recibir un auxiliar, pero bueno, eso en este caso no es necesario, van a ver por qué. Podemos hacerlo y después sacarlo, pero podemos no hacerlo. ¿Cómo haríamos esto? Podemos de nuevo ir y por enésima vez copiar el código de actual, siguiente y aplicar la función. Algo así. ¿Está?
¿Está? Ahí está. Tenemos el primero, tenemos acá el siguiente. Esta habíamos dicho que devolvía la cantidad de elementos que habíamos recorrido, ¿no? Contador igual a 0. Acá lo que hacemos es llamar a la función con actual.elemento. Hacemos contador más, no se puede, contador más 1. Y si la función devuelve verdadero, lo que hacíamos era devolver el contador ahí nomás. Y si no, seguíamos. Y al final devolvíamos contador. Algo así era lo que hacíamos, ¿no? ¿Ahí estamos bien? Sí, no sé, más o menos. Está sonando el teléfono por algún motivo. Está silenciado, pero... problemas técnicos. Perdón. Ya estoy con ustedes. Ahí está. Olvídense. Entonces, si yo usara este con cada elemento, lo que podría hacer es algo como lista, punto. Con cada elemento le puedo pasar la función print, ¿sí? Y creo que esto debería funcionar. Sí, de hecho. Está, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 4. No estaría funcionando del todo, porque esto sería mientras que actual, no actual siguiente. Ahí está. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 10. Y devuelve 5, que es la cantidad de elementos que recorrió. Está perfecto. Sí, digamos, ya está. Esto sería lo mismo que hicimos en C. ¿Sí? Voy a dejarlo así sin auxiliar para mostrarles después cómo les pasamos un auxiliar. Pero de eso un poquito más tarde. Ahora, volvamos a la pregunta original. Esto está bien, es un iterador interno. ¿Sí? ¿Cómo logro yo un iterador externo? Tendría que definir una clase extra. ¿Se acuerdan que para definir el iterador externo lo que hacíamos era definir una clase extra que tuviera un puntero o una referencia al nodo actual? Y cada vez que le pedíamos uno, avanzábamos en la referencia, ¿no? Hacíamos siguiente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Cómo hace Python para dejarme definir clases que son iterables? Si la memoria no me falla, era con iter. ¿Sí? Yo puedo definir un método iter con el cual le digo, mira, cuando te manden a iterar esta lista, iterala así. ¿Y cómo se especifica? Se especifica así. Ustedes lo que deberían hacer es parecido a lo que hicimos acá. ¿Sí? De hecho, por eso me convenía hacer este primero. Lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer lo mismo al principio, ¿sí? No voy a contar. Acá yo tendría que llamar a mi función, ¿sí? En vez de llamar a la función, lo que voy a hacer es poner la palabrita build, ¿sí? Y ya está. Ese es mi iterador. ¿Qué hace eso? Eso va a interrumpir la ejecución de la función. Es como un return, ¿sí? Esto es como si, piénsenlo como un return, ¿sí? Pero con una diferencia. La diferencia está... Sí, un break también, si querés, pero no es tan un break. Es como si fuese un return, pero que te permite, después, cuando volvés a ejecutar la función, retomar la ejecución desde donde estabas. Entonces, ponele, devolviste el primero, acá devolvés el primero, y la segunda vez que entras a la función devolvés el segundo, y después devolvés el tercero y el cuarto. Es algo así. Es como que la pone en espera. Pero no es tan así, porque si yo llamo al iterador, o si yo itero desde 5 lugares distintos, cada uno de esos 5 iteraciones que estoy haciendo va a tener su propio contexto de ejecución y va a estar en distintos puntos, ¿sí? Entonces es como que cada vez que yo llamo a este iterador, va a crear un contexto nuevo donde se va a guardar el contexto de esta función, ¿sí? Entonces, cada vez que yo hago una pausa, se pausa ese contexto, ¿sí? Devuelve ese valor y después puedo retomar. Ignacio, es como si esto fuese un return. ¿Qué problema hay si hago esto? Iterar, ¿sí? ¿Qué problema hay?
que una vez que yo hago return no puedo volver. ¿Sí? Suponete que yo pudiera volver. Tengo un return 2 que me permite volver. ¿Qué va a pasar si yo hago lista.iterar? ¿Sí? La primera vez me devuelve el primer elemento. La segunda vez me devuelve el segundo elemento. La tercera vez me devuelve el tercer elemento. ¿Sí? Si este return fuese posible hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si yo quería, digamos, mantener esta iteración, este estado de iteración? Este es el 1, 2, 3. Quería dejar ese ahí, pero quería volver a, no sé, a recorrer la lista y empezar de nuevo en... Quería que este empezara de nuevo en el primer elemento. ¿Sí? Pero sin perder este que estaba en el tercero. ¿Sí? Es como que tengo dos contextos de iteración distintos. O más. Después del y no tendría que ir al siguiente elemento. De hecho sí. Me olvidé de copiar esa parte. Obviamente. Sí, obviamente. No sé si Ignacio entendió un poco mejor o no, o si es peor. Pero es como crear una copia de la función que guarda el estado. ¿Sí? Cada vez que yo uso el iterador, este iter, se guarda una copia de esa función con el estado. Entonces es como un paquetito que tiene todo. Sabe dónde se pausó, sabe cuál fue el último elemento que devolvió, sabe cuál es el valor de actual. ¿Sí? Entonces cuando vuelva, cuando retome la ejecución, va a, digamos, devolver lo que tiene que devolver. Y puedo usarlo en múltiples lugares. Esto lo pueden ver, si quieren googlearlo más que googlear los generadores de Python, podrían averiguar lo que son las corrutinas. Pero después de Yelp no saldría las funciones tipo static en C. No es tipo static, porque static es global. Todas las funciones que... Si vos llamás a la función n veces, los n invocadores de esa función van a ver el mismo valor. ¿Sí? ¿Es tipo concurrente? Tiene que ver con concurrencia, es una corrutina. Es como una corrutina. En Python las corrutinas lo que tienen de diferente es que además de entregar valores pueden recibir valores. Pero básicamente esto es una corrutina. Es una forma de concurrencia en la que uno puede decir yo dejo de ejecutarme y le doy el permiso de ejecutarse a alguien más. ¿Sí? Entonces lo que hace esto es inicializa actual en el primero, devuelve el primer elemento y ya está. Cuando se vuelva a ejecutar esta función, va a retomar desde acá, va a ser actual igual al siguiente y va a seguir dando vuelta y cada vez que llega acá va a pausar la ejecución y va a salir. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, lo que voy a poder hacer ahora es... Vamos a borrar todo esto. ¿Está? Lo que ahora sí voy a poder hacer es for item in lista print item. ¿Sí? Ya está. Ahora puedo usar la misma sintaxis que usaba con las listas de Python. ¿Por qué? Porque mi lista ahora es iterable. Simplemente implementando esta interfaz iterable, bueno, esta funcioncita iter, lo que le permite a mi clase es que pueda usarla de esta forma. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Está bueno? Sí. Porque ustedes escriben el iterador como si fuese un iterador, digamos, normal, donde van, bueno, sin el contador, ¿no? Pero donde van haciendo algo con el elemento, avanzan y ya está. Y acá lo que hacen con el elemento es simplemente decir, devolver este elemento. ¿Sí? Entonces es muy fácil escribir el iterador. Bien, ¿hasta acá estamos bien? ¿Se acuerdan que el otro día con Mariano vimos algo de generadores? Cuando les mostré la función range, por ejemplo, 10. Range 10 que les devuelve ahí, el rango 10. Eso es un generador. ¿Sí? A un generador ustedes le pueden decir, por ejemplo, 10 números. Bueno, 10 no puede ser, pero 10 números es igual a rango 10. 10 número, me comí la S, pero no importa. 10 número, también cualquier cosa. 10 número, si querés, cuando quieras. Gracias, muchas gracias. 10 número me dice que es un rango. ¿Sí? No sé qué es un rango.
Yo lo que puedo hacer con un rango es, digamos, puedo pedirle que me lo transforme en una lista, por ejemplo, y lo que va a hacer es evaluar todo el rango. Me va a transformar eso en una lista, ¿sí? El rango va de 0 a 9. Pero mientras tanto, hacer esto, crear el rango, no tomó memoria, ¿sí? No, es simplemente, piénsenlo como una función que va de 0 a 10 cada vez que le invoco, ¿sí? Es como un iterador. Si yo le digo next de 10 números, me va a volver el siguiente elemento. Range no es un iterador. Ok, bueno, no. Con range no. Pero entonces lo que puedo hacer es esa cosa. Yo les quería mostrar cómo hacer ese tipo de funciones. Castear la lista. Sí, ya lo hice, lo acabo de hacer. De hecho, es la línea anterior que está acá arriba que no me quiere copiar. Esta. Ahí está. Pero entonces no lo toma como iterador, pero solo para imprimir. ¿Solo para imprimir qué? De O una sea, que lo pregunta a la habías vez y completa. casteado. ¿Cómo? Perdón, perdón. No, que lo habías casteado a lista, pero solo para que te mostrara la lista. No sé si Sí, podría. lo casteé a lista. A lo que me refiero es que Exacto. lista iterable también, ¿o no? ¿Cómo? Si Lista iterable. ahora mi lista es iterable. ¿Por qué? Porque tiene el iter. Ah, claro, entonces ahora podría avanzar, ¿no? ¿Vos qué decís hacer? Tipo, list. Next. No, tipo Lista. next. Ajá. Ahí está. No, no, next. Next y lista. O sea, lo que quería hacer antes con 10 números, pero casteando 10 números a lista. Sí, en realidad para hacer eso me parece que tengo que definir la función next, que no la definí. Sí. Es iterable en el sentido de que puedo usar lo mismo que puedo usar con los generadores. Pero existe, además del iter, existe el next. Y existen otros dos que vamos a implementar, que son el get item y el set item. Esos dos los vamos a implementar. No sé si ahora o después. Pero sí, después podemos hacer el next también. Perdí el hilo de lo que les quería mostrar. Pero bueno, básicamente pueden hacer con la lista lo mismo que pueden hacer con los generadores, que es, no sé si es número, lo perdí, que es for item in, es lo mismo. Ahora puedo hacer esto con la lista. ¿Qué no puedo hacer con esta lista que sí puedo hacer con la lista que viene con Python? Si volvemos a la lista de Python, la lista, ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer lista P sub, no sé, 3 y me devuelve el cuarto elemento de la lista, ¿sí? Eso no me acuerdo si Carlos me lo había, Caro me lo había preguntado antes, si era lo mismo obtener que los corchetes. No es lo mismo, pero yo puedo hacer que sea lo mismo, ¿sí? Puedo hacer, María, perdón. Yo puedo hacer que mi lista tome esta sintaxis, por ahora no puedo hacer, ¿sí? Me dice que la lista no es subscriptable. No puedo usar el subscript, no puedo ir a buscar un elemento en particular con esta sintaxis. ¿Cómo hago para que esta sintaxis sea válida? Tengo que definir de nuevo. Puedo definir creo que era get item. ¿Sí? Self. Y el n. ¿Sí? Lo que va a recibir por parámetro dentro de los corchetes va a ser el n. ¿Y cómo funcionaría esto? Y esto debería devolver self.obtener n. ¿Sí? Entonces si yo hago esto, ahora sí puedo hacer lista sub 0, sub 1, sub 2, sub 20.000, me va a volver el último. ¿Sí? Entonces este get item lo que representa es al operador de corchetes. ¿Sí? Nice. Sí. Sí. Vamos a hacer un par más antes de la pausa. Voy a esperar para la pausa. Podemos esperar un rato más. Podemos hacer ahora,
yo puedo obtener un elemento de la lista, ¿sí? ¿Sí? No puedo asignarle algo, por ejemplo, ¿no? No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que implementar la función que me permite que eso sea asignable. ¿Cómo lo hago? Para eso está el setItem. ¿Qué recibe? Recibe dos cosas. Recibe cuál es el índice que quiero modificar y cuál es el valor que le quiero poner, ¿sí? Entonces sería n y valor, ¿sí? ¿Y cómo funcionaría eso? Y necesitaría recorrer la lista y buscar dónde va el nodo. Tenemos que insertar en posición aún, sí creo. No tenemos insertar. Esto no sería insertar en posición, sería sobreescribir en posición. Sería el elemento que esté en la posición. Podrías definirlo de esa forma también, supongo. Sí, sí, podría ser. Podrías definirlo de esa forma, es verdad. ¿Por qué no? Pero no, definámoslo para sobreescribir. Tal, es más fácil. Lo que podríamos hacer es, vamos a hacer trampa. Vamos a hacer trampa, que me sirve también para hablar de otro tema. Hagamos un obtener nodo que me devuelva el nodo y no el elemento. Que es igual que el otro, pero bueno. Entonces esto sería tan fácil como obtener nodo self.obtener nodo, el enésimo nodo y elemento igual valor. ¿No? Si no metí la pata, debería ser eso. Self.obtener nodo n. ¿Qué me dice? Unexpected token new line. ¿En qué les fallé? Se queja, amigo. Ah, no, no se puede estar quejando de eso. No sé de qué se quejaba, ya no se queja más, no sé. Bueno, algo pasó, no sé qué pasó. Intentado, sí, seguramente algún espacio en blanco que nada que ver. ¿Esos son los famosos getter y setter? No. Getter y setters. ¿Qué sería un getter y un setter? Sería tener algo así como def get primero o get tamaño, por ejemplo. Self. Y get tamaño sería en return self.tamaño. ¿Por qué definir un getter? En este caso, no sé. O un def set tamaño self.tamaño igual valor. Eso sería un getter y un setter. Es como que... Nah. No entendí bien qué haces en setItem. ¿Qué hago? Lo que hago es obtengo el enésimo nodo. ¿Sí? Lo mismo que antes. Recorro la lista buscando el enésimo nodo. Lo devuelvo y a ese nodo le pongo como elemento el valor que me pasan. ¿Para qué hago eso? Porque si yo hago eso, yo sé que lista sub 1 es 2. Pero ahora puedo decir lista sub 1 en realidad tiene que ser 9. Y ahora funciona. Y lista sub 1 ahora es 9. ¿Sí? Entonces mi lista ahora es 1, 9, 3, 4, 10 en vez de 1, 2, 3, 4, 10. Simplemente eso. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué problema me introdujo eso? Yo agregué una función obtener nodo que ni siquiera debería ser parte de lista, ¿no? Pues yo ahora puedo lista.obtener nodo, dame el tercer nodo. ¿Viste? Che, ¿y vos por qué querés que la persona que está haciendo la lista vea el nodo? ¿Hay alguna forma de poner que estas cosas no las acceda a cualquiera? Sí, se llaman métodos privados. Y para hacer que un método sea privado, el nombre empieza con 2 guiones bajos. ¿Sí? Entonces, a partir de que hago eso, digamos, el obtener nodo, no lo puedo acceder más desde afuera. ¿Eso tiene que ver con el encapsulamiento? Sí, obvio.
Esto es algo 3 ya, casi. Pero no me interesa, digamos, hacer algoritmos 3 acá. Lo que podría hacer, podría aprovecharme de esta función para no duplicar tanto. Yo tengo el obtener nodo y el obtener va a ser simplemente self.obtener nodo n.elemento igual elemento. No, habría que devolverlo acá. ¿Qué estás haciendo? No sé qué estás haciendo. Así no repito todo lo mismo. Y ya está. Entonces ahora tengo mi lista que soporta, digamos, las mismas operaciones que una lista de Python, que yo puedo acceder con los corchetes, puedo sobreescribir con los corchetes, puedo hacer un for item in lista, ¿sí? Puedo hacer, bueno, el mismo print item. Y ya más o menos tenemos una implementación de lista funcionando. ¿Cómo hago para hacer las propiedades de una clase privadas? Igual, vos decís poniéndole guión bajo adelante, sí. No lo voy a hacer. No lo pienso hacer. Bien, hasta acá estamos bien. Quería volver al... Y faltaría quitar... Sí, ustedes lo pueden hacer en sus casas tranquilamente. Por supuesto. Por supuesto. Lo que les quería comentar, podemos hacer algo así si quieren. Hagamos esto. Porque esa parte no sé si quedó del todo clara. Un factorial, por ejemplo. Puedes hacer next lista cuando tenés un yield, ¿no? Quiero ir al yield de nuevo. Justamente lo que iba a hablar es de factoriales. ¿Cómo hacemos un factorial? Tn. Es una pregunta muy sencilla, no tiene trampa, digamos. Es recursivo, podemos hacerlo recursivo. Vamos a decir, si n es... hacemos mayor, hacemos... Bueno, supongamos que nos comportamos bien y si n es igual a 0, ponen los dedos bien, devolvemos 1, punto y coma, ¿no? Y si no, lo que devolvemos es n por factorial de n menos 1, ¿sí? Y suponemos que no pasa nada raro. Ponemos los 2 puntos, ponemos un return, porque si no se pudre todo. Ahí está. Yo ya puedo calcular el factorial de 10, por ejemplo, y no hay ningún problema. Lo que les dijo Mariano el otro día, los números grandes, digamos, existe, digamos. Ahí lo tienen. Pero eso no es lo que me interesaba. Lo que me interesaba es decir, ¿qué pasa si yo quiero una función que en vez de devolverme el factorial de n, me devuelva los primeros n factoriales? Entonces yo quiero devolver los primeros n factoriales. ¿Cómo hago? ¿Podría hacer un poco de zoom? ¿Más zoom? Sí, no me alcanza la pantalla, pero sí. Sí. Yo no quiero el factorial de n, sino que quiero los primeros n factoriales. Con un contador, podría ser un contador. Contador igual a 0, si querés. ¿Y qué hacemos? Calculamos el factorial de cada número. Bien. Primer error. ¿Cómo harían eso? Harían una lista de factoriales, por ejemplo, así. Y dicen... por n o i hacemos es lista.append factorial de n de i, eso hacen, y devolver la lista. La performance va a sufrir, sí, es una de las cosas que quiero ver. Entonces si yo le pido dame los primeros 5 factoriales, me va a devolver eso. ¿Sí? ¿Está bien? 1, 2, 3, 6, 24, está bien. ¿Sí? ¿Sí?
parece, no sé si es razonable, pero parece razonable. ¿Cuál es el primer problema? Cuando controlas tanto usamos yield, no, nada que ver. Ya ustedes lo quieren meter porque dije que iba a hablar de eso, pero no, nada que ver. Estamos repitiendo la misma operación. Bueno, ¿cómo podemos hacer esto un poco mejor? Factoriales versión 0. Vamos a un factoriales versión 1. Porque digamos, es muy fácil hacerlo así, pero ustedes ya saben que esto no es ni cerca de ser óptimo. ¿Por qué? Porque están haciendo una cantidad enorme de operaciones. Estamos haciendo la misma operación muchas veces. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos la versión 1 un poquito mejor? Se me ocurren dos ideas. La número uno sería pasar una lista e ir guardando el factorial inmediatamente después de que lo calculemos. Y la número dos, Es lo que estamos haciendo. ¿Cómo? no, claro, pero o sea, me refiero directamente en la función factorial, pero tendríamos que modificar la función factorial Ah, lo o sea, mismo eso. Tenemos que reescribir algo, seguramente, sí. y la segunda, creo que hay es que no sé si la segunda sea válida, pero creo que hay un decorador que te cachea la última operación que hiciste, no, ¿no? Olvídate de eso. Entonces no. No, no, no. Está muy lindo que usen esas cosas, pero primero, digamos, piénsenlo ustedes. Un decorador. No usemos decorador. Primero entendé cómo funciona el decorador y después, por lo menos académicamente. Después en la vida real usalo, por supuesto. Eh, pero no, memorización no vamos a usar. Me gustaría que ustedes piensen cómo hacer esto un poco mejor, sin depender de esas cosas, porque no hace falta depender de eso. Ir multiplicando el factorial anterior, exactamente, no es más complicado que eso, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Podemos empezar, si quieren, el contador al final no lo usamos, no sé para qué quieren el contador, pero olvídate del contador. Sabemos que el contador va a estar en i, perfecto. Podemos hacer mi factorial calculado, va a empezar en 1, ¿sí? Tengo la lista ahí y lo que voy a hacer es lista append de factorial calculado por i. Por supuesto que si hago esto va a haber un problema, pero ¿cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser el problema? Que empezás en 0. ¿Cómo hacemos para no empezar en 0? Y podemos hacer que sea... ¿Sí? ¿Sí? Podemos hacer eso, por ejemplo. Pero ahí, ¿qué problema vamos a tener? Perdemos el factorial de 0. Entonces lo que podemos hacer es empezar a meter cosas de Python. Primero hagamos lo del C. Esto sería... factor va a ser igual a n. ¿Sí? Si factor es igual a 0, lo que hacemos es factor igual a 1. Y entonces acá multiplicamos por el factor. Esto no es ns, cualquier cosa. Ahí está. ¿Sí? Entonces más o menos con esto puede ser que funcione. Si no metí mucho la pata. Factoriales versión 1. Ahí está. 1, 1, 2, 3, 4. No, que estoy factorial calculado. Qué chistoso eso. Sí. Es verdad. Tenés que guardar el resultado. Si no, por igual. ¿Está? Hablando de meter la pata. Ahí está. Ahora sí. Tenemos la versión 0 y la versión 1. ¿Sí? Funcionan, dan el mismo resultado, pero funcionan igual. No. ¿Por qué? ¿Qué ventaja tiene? El segundo es más eficiente, no estoy repitiendo las mismas operaciones. ¿Sí? Está bien, el primero es más chiquito, está bien, es más chiquito, pero estás repitiendo un montón de cálculos. Bien. Primero, ¿cómo puedo mejorar esto un poquito? Puedo hacerlo más pitonesco. Acá se fija que lo que estoy haciendo es, si factor es 0, lo estoy poniendo en 1. Y si no, uso el factor que está. ¿Sí? Esto de una forma de hacerlo en Python que ustedes pueden hacerlo así. ¿Sí? Factor, si factor es distinto de 0, si no, 1.
por ejemplo. ¿Sí? Factor no lo necesitamos entonces y ponemos i. ¿Operador ternario hay? No. Pero tenés esto. Sí. Otra forma de plantearlo podría ser, por ejemplo, en vez de hacer esto, sería, ¿por cuánto multiplico el factorial? Lo multiplicas por 1 si i es 0 y si no lo multiplicas por i. Es lo mismo, digamos, ¿no? ¿Se entiende eso? O sea, toda esta expresión aquí equivale a 1 si i es igual a 0 y si no equivale a i. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra confirmación? Perfecto. Excelente. Lo mismo pero al revés. Ponele. Entonces con eso lo podemos hacer un poco más compacto. Ahí está. Espero que siga funcionando. Sigue funcionando. Bien. Sí o sí tenés que hacer una lista. Yo quería una lista de factoriales. Sí. ¿A qué iba con todo esto? ¿Qué pasa si yo calculo, no sé, dame los primeros 100 factoriales con B0? Va a tardar un ratito. Con B1 va a tardar un ratito menos. ¿Sí? Igual Python es bastante rápido por lo que ven. Pongo 1000. Bueno. 1000 no llega a terminar. 500 tarda un buen rato. Quizás no sé si fue una buena idea. Press F no, en esos casos tiene que apretar Control C. Ahí está. Más que F. La versión 1 terminará. Igualmente lo que lleva más tiempo es imprimir por pantalla que otra cosa. Así que... De hecho, podría haber sido más inteligente y hacer eso. Sí, 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 sí. Lista 1 igual a eso. ¿Ven? Ahí termina rápido. Lista 2 igual a eso. También termina rápido. El problema con lista 1 es que lista 1, si yo le pongo una gran cantidad, como esto es recursivo, Python tiene un máximo nivel de recursión para que no metamos la pata, que se puede aumentar, digamos, es un valor que se puede modificar. Pero dice, no, che, estás haciendo mucha recursividad, esto quizás está mal. Con la versión 1, ¿se puede calcular? Sí. ¿Hasta dónde? Bueno, ya ese valor, digamos, tarda bastante. Está bien que tarde bastante. Le pedí los... ¿Estamos bien? ¿Qué se murió? ¿Se murió alguien? Creo que murió Firefox nada más, porque OBS está funcionando bien por lo que veo. ¿Volvió? ¿Volvimos? ¿Vamos? ¿Qué parte de la explicación se perdieron? No sé cuándo me morí. ¿Con los factoriales no se jode? Déjame ver si OBS sigue grabando. Parece que sí. Sí. Sí, 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 consumió mucha memoria. Ahí está. Vámonos. Que de hecho, eso era lo que le quería mostrar, ¿no? Con 0 no termina. Con 1 tardó un rato, se tildó todo y terminó. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es la versión 2, que lo que va a hacer, en vez de darme una lista, lo que podría hacer es un yield. ¿Sí? Que esto debería ser factorial versión 2. ¿Sí? Entonces, si yo pudiera hacer eso, mi factorial es versión 2, lo que me devuelve es un generador. Y ya me calculó todos los no me calculó todos los factoriales. ¿Sí? Yo le puedo pedir la cantidad que quiera. Y lo tengo ahí. ¿Sí? Y ya está. Ya está, no. Digamos, ¿cuándo voy a usarlos? Voy a usarlos cuando se los pida. Al generador se los voy pidiendo uno a uno. Eso es lo que tiene bueno. No es que calcula todo en el momento. Digamos, no estoy usando... Sí, es medio confuso. Lo que hace es diferir la evaluación. Básicamente.
Yo en los anteriores, ¿qué hacía? Agarraba una lista e iba acumulando todo en la lista. ¿Sí? Acumulaba todo en la lista. Se acabó. Acá no voy acumulando nada. Calculo uno y me quedo ahí a la espera de que me lo pidan. ¿Sí? Entonces, está bien, yo le pedí esta cantidad, pero todavía no me devolvió nada, todavía no hizo ningún trabajo. Yo lo tengo ahí a la espera. Se llama evaluación perezosa. Puedo hacer la evaluación perezosa de los factoriales. Puedo ir pidiéndole los factoriales uno a uno a medida que los voy necesitando. Pero podría guardarlo y luego hacer yield. Creo que casi debería funcionar el, digamos, factoriales. Next fact. Ahí está, le pido el siguiente, el siguiente, el siguiente. Y le puedo ir pidiendo de a uno. A medida que los voy necesitando, se los pido. Y me los calcula en el momento. ¿Sí? Y ahí está. Wow. Por dos. Sí, 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 sí. ¿Está bien? Ahora hacer eso en C. ¿Por qué, digamos? Hay bibliotecas para implementar corrutinas en C. No es, no es raro. Obviamente necesitas bibliotecas para hacerlo. Hacerlo a mano es complicado. Necesitas usar semáforos y cosas raras y subprocesos. Sí. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Debe ser un dolor de cabeza? Es divertido. Como le digo siempre, siempre está bueno ver cómo funciona antes de usarlo. ¿Sí? Porque si ustedes van está bien, están usando una corrutina, más o menos entiendo cómo funciona, sí, pero cuando ustedes van a implementarlo, entienden de otra forma cómo funciona. Es como la lista enlazada. Ustedes les explican la lista enlazada, ah, sí, mira qué copado, mira, tiene unas flechitas en cadena. Ahora, cuando fueron a implementar la lista enlazada, no solamente lo sufrieron, sino que lo tuvieron que entender, porque si no, no lo pudieron implementar en C. Sí, de una. Bien, había una cosa más que les quería contar. Bueno, un par de cosas más. No sé si cortar y seguir después porque no hay Kahoot hoy. O seguir y cortar temprano. Temprano. ¿Qué me quedaría por ver? Me anoto. Módulos, voy a ver. Closures, voy a ver. Básicamente esas dos cosas yo sí quiero ver. No es mucho entonces. Es que no. Kahoot de Python casi seguro que no hay. Si quieren me fijo. Pero implementemos el hash. Quedan módulos, me quedan closures. Y creo que con eso estamos bien. Sí, por ahí lambdas. Está relacionado. ¿Vamos al recreo? Bueno, si quieren hacemos una pausa y después seguimos. Si 3 me dicen recreo, ya tengo 2. Uno más y vamos. Listo. Ya está, ganaron. Listo. Hagamos una pausa ahora y después volvemos con más Python. Si encuentro la plaquita de fin, ahí está.